El jueves pasado estuvimos armando la función seno. Ahora vamos a armar la función coseno, la gráfica. ¿Con qué vamos a ayudarnos? Vamos a ayudarnos con la tabla de los valores de coseno para los ángulos del primer cuadrante, y vamos a usar también el círculo trigonométrico con el simulador que lo habíamos dejado en el Classroom. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice los valores de coseno para los ángulos del primer cuadrante. Veamos la tabla. Como pueden ver, en la primera fila tenemos los distintos ángulos que están medidos en radianes. 0, pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3 y pi sobre 2 son los distintos ángulos que vamos a analizar. Si se acuerdan bien los pasajes, pi sobre 6 equivalía a un ángulo de 30, pi sobre 4 a un ángulo de 45, pi sobre 3 a un ángulo de 60 y pi sobre 2 un ángulo de 90. Y las otras dos filas tenemos los distintos valores de seno y de coseno, ¿no? Bueno, vamos a fijarnos que para un ángulo de 0, el coseno de ese ángulo es 1. Para un ángulo de pi sobre 6, el coseno va a ser raíz de 3 sobre 2. Bueno, usando estos valores, acá tenemos 5 valores posibles que podemos ir marcando en un eje de coordenadas, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. El primer valor nos decía que para un ángulo de 0, el coseno era 1. Entonces, el primer menú, en entrada, vamos a marcar un punto de coordenada x 0, que correspondería al ángulo, y el resultado del coseno, que sería en este caso 1. Queda el punto 0, 1, ¿no? Vamos a darle aplicar Enter y tenemos nuestro primer punto. Entonces, el punto A va a estar aquí, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo mismo con los otros ángulos. Con pi sobre 3, pi sobre 6, pi sobre 3, pi sobre 2 y coloquemos pi sobre 6, su valor de coseno va a ser pi sobre 6, su valor de coseno va a ser raíz de 3 sobre 2. Ahora coloquemos pi sobre 4, su valor de coseno va a ser raíz de 2 sobre 2. Pongamos el punto que equivaldría para pi sobre 3, cuyo valor en i va a ser 1/2. Y por último, pongamos el valor de pi sobre 2, que como nos dice la tabla y podremos ver en el círculo trigonométrico, va a ser igual a 0. Perfecto, entonces acá tenemos ya nuestros primeros 5 puntos de la función coseno, los que irían de 0 a pi sobre 2. Como pueden ver, va a ser una función que va a decrecer en ese trayecto. De 0 a pi sobre 2 va a ir decreciendo. Bueno, y para ver qué pasa después de pi sobre 2, nos vamos a apoyar en el círculo trigonométrico. Este es el círculo trigonométrico, ¿no? En el que yo, mientras voy moviendo el punto, voy teniendo distintos arcos que le corresponden a distintos ángulos, ¿no? Vamos a ponerlo en 0 y veamos. Fíjense que este círculo trigonométrico ya tiene marcado algunos ángulos especiales
que son los de la tabla, y algunos que le podemos encontrar el simétrico con los ángulos del primer cuadrante. Fíjense que este sería el ángulo de pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3, pi sobre 2. Pero también si movemos un poco más, acá tenemos el ángulo de 2pi sobre 3. A este ángulo nosotros lo podemos relacionar con el ángulo de pi sobre 3, que está en el primer cuadrante, y del cual tenemos con la tabla los valores de su seno y de su coseno. El coseno, que es la coordenada en X, acá va a ser la misma, pero con el valor opuesto. Acordémonos que el valor del coseno de pi sobre 3 es 1/2, por lo que el valor del coseno del ángulo de 2/3 de pi va a ser menos 1/2, el valor opuesto. Entonces ya con eso podemos marcar un punto más. Sabemos que cuando el ángulo es de 2/3 de pi, su coseno es de menos 1/2. Marquémoslo. Perfecto, tenemos que el punto F tiene un valor en I que ya pasa a ser negativo. Veamos el ángulo de pi, cuánto es su valor de coseno. Veamos el círculo trigonométrico de vuelta. Si nos movemos hasta un ángulo de pi que equivaldría en sexagesimal a 1 de 180, tenemos que el coseno es menos 1. Entonces, vamos a marcar también ese valor. Si ven en la parte inferior ya se ve que esta aplicación tiene marcado la función coseno, pero nuestra idea es ir construyéndolo para ver cómo se fue armando esa función. Así que vamos a seguir con un par de puntos más. Vamos a tener que cuando el valor de X es pi, el coseno de pi va a ser menos 1. Bien. Y vamos a marcar dos puntos más especiales. Vamos a movernos a 3/2 de pi, que sería en sexagesimal 270 grados. Como pueden ver, el coseno también es 0. Su valor en X es 0. Y cuando me muevo a los 2pi, o sea, un giro de 360, el valor de coseno vuelve a ser 1. Entonces, marcando esos dos puntos, ya vamos a tener un espectro de todo lo que pasa de 0 a 2pi. Eso nos va a permitir deducir qué es lo que va a pasar después, porque al ser una función periódica, esto se va a ir repitiendo en cada ciclo que hagamos. Marquémoslo. Bien, veamos cómo nos ha quedado la función. Como pueden ver, los puntos que van del A al I marcan una función que va bajando o pasa la barrera de los positivos, pasa para el lado de los negativos, tiene un punto G donde es su valor mínimo, que estaría en menos 1, y luego vuelve a subir para pasar a los positivos después del H, y vuelve a alcanzar un máximo en I.
Este ciclo se va a ir repitiendo infinitamente. Bueno, si quieren puedo poner cómo sería la función. Van a ver que va a atravesar todos esos puntos y se va a ir extendiendo. Vamos a poner la función coseno de x. Y como pueden ver pasa por todos esos puntos. En la clase que viene vamos a explicar bien qué es la amplitud y qué es el periodo, que es muy importante para entender estas dos funciones periódicas y las funciones periódicas que estén relacionadas con estos, modificando la amplitud y el periodo. Bueno, espero que les haya servido este video y nos estamos viendo este jueves. Saludos.